Buenos días, niñitas. Un saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a conocer la vida de Beata María Consolata Bertroni, quien con sus acciones alcanzó su beatificación. Empecemos entonces. ¿Qué decía Beata María? Él prefiere un acto de amor. Sor María eligió ser misionera de Dios. El día que lo hizo, solo te pido un acto de amor. Y desde ese momento dedicó su vida al amor. Escuchaba frecuentemente las palabras de Jesús en su corazón. Diles a las almas que tengo sed de amor. Sor María ponía amor en cada cosa que hacía. Ella entendió claramente el mensaje. Un acto de amor es el mandamiento principal. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a ti mismo. Con ese continuo acto de amor, damos a Dios lo más excelente, que es amor a las almas. María practicó este mandamiento cada día de su vida. Señor, ayúdame a amarte más en cada uno de mis hermanos. Y en sus oraciones pedía por las almas que se habían alejado del amor de Dios. Deben pensar en Dios al levantarse, al acostarse, por las tardes, a cada minuto. Bien, ya conocemos entonces la vida de Beata María Consolata Bertroni, quien amó a Dios sobre todo y al prójimo como a sí misma. Y también vimos cómo todo lo hacía con amor. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña Sor María Consolata? Marca con un aspa la respuesta correcta. A. Amar a Dios. A ser santa. Muy bien. María Consolata nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces colocamos un aspa en esta alternativa. Siguiente pregunta. ¿Qué prefiere Jesús de las personas? Marca con un aspa la respuesta correcta. Penitencia, un acto de amor. A ver, ¿qué crees que prefiere Jesús de las personas, de nosotros? ¿La penitencia o actos de amor? Tienes mucha razón. Jesús prefiere los actos de amor. Entonces, colocamos un aspa aquí. Siguiente pregunta. ¿En qué momentos debemos pensar en Dios? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a recordar lo que María Consolata nos decía. ¿Qué decía ella? Que debemos pensar en Dios al levantarnos, al acostarnos. ¿Cuándo más tenemos que acordarnos de Dios? También en la salud, en la enfermedad. Es decir, que debemos de acordarnos de Dios en todo momento. Porque cuando Dios está en tus pensamientos, ya no hay campo para pensar en otras cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es inmenso. Porque Dios es amor. No lo olviden. Entonces, en esta pregunta contestamos al levantarnos, al acostarnos, en las alegrías, en las tristezas, es decir, en todo momento. Siguiente pregunta. ¿Cómo demuestras el amor a Dios y a tu prójimo en tu familia, parroquia e institución educativa? A ver, pequeñitas, aquí van a escribir acciones, ejemplos en las que hayan dado muestras de amor en la familia, en la parroquia y finalmente en el colegio. Entonces esta pregunta
te la dejo como actividad de extensión. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta. Lee el numeral 397 de tu catecismo escolar. Escribe un breve comentario. Bien, entonces presten atención al numeral 397 que dice: ¿qué son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10 órdenes dadas por Dios en el Antiguo Testamento y cuyo pleno sentido ha sido proclamado por Cristo en la Nueva Alianza. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, vamos a escribir lo siguiente. Los mandamientos son 10 órdenes dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Continuamos. Siguiente pregunta. En equipos y con ayuda de tu maestra, escribe un ejemplo de cómo puedes cumplir cada mandamiento. Empezamos. Primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa este mandamiento? Que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces aquí escribimos amarlo de todo corazón. Mandamiento número 2. No tomar el nombre de Dios en vano. Significa que debemos pronunciar el nombre de Dios con respeto, nunca por costumbre o por juego. Entonces aquí, nuestro ejemplo sería hablar de Él con respeto. Mandamiento número 3. Santificar las fiestas. Significa que debemos participar en la misa todos los domingos y los días de precepto con fe y devoción. Entonces aquí escribiríamos ir y estar atenta en misa. Mandamiento número 4. Honrar a tu padre y a tu madre. Significa que debemos respetar a nuestros padres, obedeciendo sus órdenes, preocupándome por ellos cuando lleguen a ser ancianos. Entonces aquí escribimos respetar a mis padres. Quinto mandamiento. No matarás. Significa que debemos respetar y cuidar nuestra vida y la vida ajena, evitando pleitos, evitando los insultos, teniendo cuidado en no herir con nuestras obras o palabras a nuestro prójimo. O sea que no solamente se mata con un arma, sino también a veces podemos herir y matar a una persona con nuestras miradas y con nuestras palabras. Entonces tengamos mucho cuidado. Y como ejemplo, en este quinto mandamiento pondríamos cuidar la vida. Sexto mandamiento. No cometer actos impuros. Significa que debemos ser castas y puras con nuestras palabras y acciones. Entonces aquí vamos a escribir ser castas y puras. Séptimo mandamiento. No robarás. Este mandamiento significa que no podemos quitar o alzar algo ajeno, algo que no nos pertenece. Entonces aquí escribimos no tocar lo ajeno. No podemos. Octavo mandamiento. No levantar falsos testimonios ni mentiras. Significa que no podemos decir mentiras, ni decir ofensas al prójimo. Entonces aquí colocamos no podemos mentir.
Noveno mandamiento. No consentir pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué significa este mandamiento? Que no podemos tener malos pensamientos ni actos con alguien que esté casado. Entonces aquí vamos a escribir respetar a la persona casada. La persona que está casada se respeta. No podemos tener, dice, malos pensamientos con una persona que ya se encuentre casada. Décimo mandamiento. No codiciar los bienes ajenos. Este mandamiento significa que debe ser una persona trabajadora y desprendida de las cosas materiales. Es decir, Dios quiere que no te preocupes por lo material. Entonces aquí lo que quiere Dios es que valores lo que tienes. ¿Ya? Y entonces aquí ya hemos colocado los ejemplos de cómo podemos cumplir cada mandamiento. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregúntale a un miembro de tu comunidad parroquial por qué es importante cumplir con los mandamientos. Anota su respuesta. En esta pregunta también te voy a ayudar. Presta mucha atención. ¿Por qué es importante cumplir con los mandamientos? Primeramente, porque son un mandato de Dios. Es decir, es una orden que nos está dando nuestro Padre. Y como hijos que somos, debemos obedecer. También debemos de cumplir los mandamientos porque nos ayuda a tener una vida ordenada y no una vida llena de caos y problemas. Y sobre todo, debemos de cumplir los mandamientos porque nos acerca a Dios. Entonces, en esta pregunta respondemos lo siguiente. Porque es un mandato de Dios que nos ayuda a tener una vida ordenada. Además, nos acerca a Dios. Y finalmente, mis pequeñitas, semillas del saber. ¿Qué nos dice? Los mandamientos también reciben el nombre de decálogo, palabra de origen griego que significa 10 palabras. Muy bien, mis niñitas, espero que la clase del día de hoy les haya gustado y que hayan aprendido sobre los mandamientos, lo importante de conocerlos y sobre todo de cumplirlos. No se olviden de trabajar siempre con orden y limpieza. Deben de cuidar siempre la ortografía. Recuerden que no podemos escribir mal las palabras. Muy bien. No te olvides que debes responder la pregunta 11 de la página 91 de tu libro, tomarle una foto y enviármelo por plataforma. Eso es todo, mis pequeñitas. Gracias por haber prestado atención a las clases del día de hoy. Cuídense mucho.